Y analizamos la actualidad en tiempo de tertulia con Vanessa Ramírez. Vanessa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, José Luis. Muy bien. Muy To- bien. Buenos días, Héctor. Y a todos, Muy por buenos supuesto. días, Vanessa y José Luis. Bueno, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Le hemos Héctor, cambiado buenas. la estructura, Vanessa, ahora mismo. Está un poco perdido, no sabe por dónde va. ¿Por El qué? buenos días tal, en orden, y ahora tú me das los buenos días a mí, yo te los doy a ti, se los doy a él. Sí, Hemos ahora cambiado todo. exactamente. Ahora me doy los buenos días yo mismo porque como Vanessa se los ha dado a Héctor, Héctor se los ha dado a Vanessa, nadie me los da a mí. Bueno, sí, Vanessa me A los ti dio, te pero las bueno, dimos. es verdad, es verdad. Bueno, ya sabes que mi idea siempre Esos es... cascos no deben estar funcionando. ¿El qué no debe estar funcionando? ¿El qué? Los cascos. No, los cascos funcionan maravillosamente bien. Así me tienen las orejitas pegadas a la cabeza que si no, si no fuera por esto serían más grandes. O sea que con eso también te lo digo. Bueno, lo primero, antes de nada, antes de entrar con los temas importantes, dar la enhorabuena a Vanessa porque si no me equivoco, tu despacho de abogado, Vanessa, ha conseguido una sentencia pionera en toda España y ha sido pues el que haya sido pues que haya una condena para una corporación local en el archipiélago por la muerte de un hombre, ¿no? Al auxiliar a un bañista. Cuéntanos. Bueno, es una victoria amarga, ¿no? Porque Hmm. estamos hablando del fallecimiento de un hombre, de un héroe que fue a rescatar a otra bañista que se encontraba en apuros. Él se llama Arturo. Y esta sentencia ciertamente es pionera en España. Según tenemos datos también, puede ser que también de toda Europa. Y por tanto, pues sí, en ese sentido que se haga justicia, es verdad que tenemos que decir que es una sentencia que aún no es firme, Hmm. que se puede recurrir tanto por parte de la Administración como de la aseguradora ante el Tribunal Supremo, pero sí es verdad que marca un precedente. En este caso concreto, el ayuntamiento no cumplía con nada de la normativa con respecto a la seguridad a la seguridad de las personas y a las cuestiones de señalización y salvamento. Eh, Cierto es que encontramos que el caso se produjo, el fallecimiento de Arturo se produjo en un momento de transición entre un decreto y otro, pero bueno, este decreto en cualquier caso no derogaba otra normativa. El ayuntamiento no solamente incumplía la ley de costas, las distintas órdenes ministeriales, otros decretos del gobierno de Canarias, recomendaciones del gobierno de Canarias, incluso sus propias ordenanzas, Hmm. en la que había una ordenanza del año 2010 que obligaba al ayuntamiento que en épocas estivales todas las playas del municipio tenían que tener medidas de seguridad o señalización. El fallecimiento de Arturo se produjo en Semana Santa y esto nunca se cumplió. Y también es importante decir que no solamente se hubiese podido evitar el fallecimiento de Arturo, es que lo que se podía haber evitado es que cualquier persona se bañase, la Claro. bañista no hubiese estado en apuros y por tanto Arturo no tuviese que tomar esa decisión que le costó la vida. Y también decir que si hubiese existido un simple aro salvavidas, quizás Arturo hoy Hmm. estaría vivo. ¿Por qué? Porque se intentó por todos los bañistas que intentaron salvar, porque claro, los efectivos estaban muy lejos, estaban a casi 36 minutos de la playa. Guau. Hmm. Cierto es que pudo venir un bombero que se encontraba fuera de servicio, pero que vivía a 7 minutos de la playa. Hmm. Intentaron tirar un buggy, pero el Claro. buggy no tiene peso. Sí, Entonces exacto. el No puede viento llegar podía igual, claro. lanzarlo hacia afuera. Si hubiese habido un aro, el aro podía haber llegado más fácilmente a donde se encontraba Arturo. Qué pena. Por tanto, sí es una sentencia pionera porque obliga a la administración a actuar con la diligencia de un buen padre de familia Hmm. con respecto a todos los, en este caso, usuarios de la playa. Pues e incluso no solo un aro, sino también ese dispositivo que al tirarlo se infla, que también tiene cierto peso y que se convierte en un, bueno, en un salvavidas con, si no me equivoco, hasta un detector GPS que ya se ha visto, One Up creo que se llama, en diferentes playas y bueno, habría sido una alternativa. Héctor, ¿algo que comentar al respecto? Primero que todo, felicitar a Vanessa y a su despacho, porque eso, pero es que ponen en evidencia cómo funciona la administración en general, desafortunadamente y con consecuencias muy tristes. Yo lo leí hace unos días, bueno, cuando salió la noticia, y me llamó mucho la atención eso. O sea, es que es absurdo que a cualquiera de nosotros nos pidan 80.000 cosas, algunas bastante sin sentido, pero las administraciones pasan de todo. Y eso creo que está en manos de esos que vamos a elegir dentro de unos días. Pero vamos, poco hacen después cuando llegan a los cargos muchos de ellos.
Bueno, pues me sumo también a esa enhorabuena de Héctor y bueno, como dices tú, a esperar a que la sentencia sea en firme, pero bueno, ya es un paso importante el que se haya reconocido y bueno, también duro trabajo el que hay detrás, así que enhorabuena que esto no es sencillo y como dices tú, no solo pionero en España, sino a lo mejor incluso hasta en Europa. Bueno, dicho esto, como era uno de los temas que yo también estaba preparando para entrar en la tertulia muy rápidamente, Suecia frena la inversión en pantallas, vuelve a los libros. Se cometió un error, Héctor, a la hora de, bueno, esas competencias digitales que solo hubiera tablet y se quedaran de lado a lo mejor los libros de texto de toda la vida. Mira, yo tuve que ver en la implantación, De bueno, Suecia, no me digas, pero bueno, ¿qué poder tienes tú? pero en el que te voy a poner un ejemplo canario. El Vale, colegio al que va mi hijo sí. fue de los primeros que empezó con las tablets. Ujú. A mí en aquella ocasión, unos amigos míos me habían hecho el favor de ponerme en la comisión de padres y demás y cosas de estas, cosa que yo no quería, porque además acababas de mal humor la mitad de las veces porque oías cada cosa que decías Mm. mejor no haberme levantado. Entonces, mi primera pregunta a la administración del colegio, y esta fue una medida, el liceo en Canarias fue uno de los primeros a nivel mundial donde se empezó, porque claro, las cosas las tienen que implantar y mi primera pregunta es eso, ¿esto va a ser para leer PDFs? Y me dijeron no. De hecho, siguen leyendo en papel Vale. en este colegio. Entonces, ellos utilizan las tablets, por ejemplo, en asignaturas como matemáticas y demás, en los que tienen que acceden a bases de datos que Ujú. tiene esta organización a nivel mundial y que le permite al profesor dedicarle más tiempo a unos alumnos que a otros, el que va más avanzado, el que va menos avanzado. Claro, son clases pequeñas Sí. y entonces, te voy a decir una cosa. Por ejemplo, mi hijo, que es un lector empedernido, tiene 16 años, usa la tablet para muchísimas cosas, la usa para hacer muchos deberes. Ujú. Eh, Sin embargo, hay cosas que a veces me las pregunta a mí cómo se hacen con la tablet, que es muy curioso. Yo a veces me quedo mirando y me quedo diciendo tú, él la usa, pero luego Sí. le Vanessa, tú de también hecho, en has su visto día, que no es cosa mía. la abuela le propuso Ahora, No, ahora. regalarle Vale. un tablet y Se te está entrecortando, Héctor. ¿qué? Se me fue. está Sí, muy alto el Ah, vuelo. bueno, El pues vuelo de ese avión está sí, muy baja un alto. poquito, estás a mucha estamos altitud. en la altura, no llega. Baja a 3.000 pies, baja El a 3.000 problema pies. hoy es la wifi, que creo Vale. que hoy no tengo cómo solucionarla, pero bueno. Bueno, Eh, bueno, muy de rápidamente. hecho, él cuando Hmm. lee en papel, lee en papel. Entonces, si tú planteas la tablet como reemplazar todo el papel, no sirve. Las Claro. cosas hay que planificarlas. Y yo por eso ahora ya llevan unos cuantos años Hmm. y el resultado desde mi punto de vista es bastante bueno, Vale. pero ellos mezclan cosas. Ahora, lo que tú no puedes decir es, ahora no vendo libros, los meto por PDF y no hacen nada más. Hmm. Estos niños necesitan hacer cosas que son importantes, Hmm. que las hagan en una tablet porque les permite avanzar en otros aspectos, y hay otras cosas que las hacen a mano. El otro día pasó un examen del C2 de francés. Hmm. Y una de las cosas era, por ejemplo, una redacción de un mínimo de 700 palabras Y eso a mano. a mano, Bien, como tiene claro. que ser. No, no, a mano. Y luego tenía un examen oral Sí. de 2 horas, no, miento, sí, de 2 horas, Ujú. delante de un tribunal, también con determinadas cosas. Y una curiosidad, me pidió un reloj, porque él no lleva reloj, como mucha gente hoy en día, lo lleva en el Y móvil, y le dice, dejaste pero el Rolex. no, exactamente, sí. Pero el problema era Hmm. que no podía ser un smartwatch, tenía Vale, que ser un claro. reloj normal. Entonces cogí uno mío de los viejos, le fue a poner la batería Hmm. y lo llevó. Y él nunca lleva reloj, que Bueno. también son costumbres que van cambiando. Sí, sí. Y Vanessa, en este caso entonces, tú desde tu punto de vista crees que, claro, el libro de toda la vida se tiene que mantener, ¿no? Y al igual que también la escritura, mínimo, ¿no? O que sea combinado, como bien decía Héctor. Yo soy de las que todavía sigue leyendo el libro Bien. y no lo cambio. A mí el olor, por ejemplo, el simple olor al libro nuevo Sí. cuando lo abro por primera vez, ese es un olor que yo creo que es característico, ¿no? Yo creo que todos nosotros cuando pequeños, pues lo mantenemos. Entonces yo soy de las que soy nostálgica del libro y sigo teniendo todo en mí. Además sigo teniendo la agenda de papel, la gente se ríe de mí, ¿no? Bueno, pues porque me siento mucho más segura. Mm. Pero en el caso concreto de Suecia, a mí me llama la atención algo.
Como sabemos, en Suecia no hay bosques. En Suecia no hay bosques naturales. Se ha arrasado con todos los bosques porque Suecia tiene un gran negocio de exportación de madera. Mm. Entonces ellos han talado y luego plantan nuevamente, pero plantan una especie de árbol que no es ni siquiera autóctono de Suecia. Claro, esto puede ser que ha minorado la exportación de madera y hay algún tipo de relación entre por qué vamos a cambiar el papel y por qué este cambio. Puede ser que tenga algo que ver, ¿eh? Puede ser. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices también, bueno, siempre que vemos una noticia tiene detrás seguramente pues algo más, ¿no? Como, bueno, el café no es bueno para la salud. ¿Por qué? Porque a lo mejor quiere vender más cacao y lo que quiere es pues dejar el café en un segundo plano, ¿no? Pues intereses que se van dando. Bueno, cambiamos de asunto porque ya tenemos que hablar de elecciones. Yo sé que están con ganas. De Héctor se ríe porque a él le encanta también todo este tema. Eso sí, intervenciones un poquito cortas porque si no, no nos da tiempo de todo. Sí, Pactos para sí. Canarias. Coalición Canaria, Partido Popular, Héctor, al final suman a los herreños y hoy a los gomeros. Completamente cerrado. Y está claro que ya, pues el pacto va a ser así y este va a ser el grupo que gobierne Canarias. Yo creo que sí, y no era una sorpresa, Ujú. sobre todo que don Casimiro lo único que tenía que hacer era cambiar de mano y punto. Me llamó la atención una cosa, no quiere consejería. Sí. ¿Por qué? Pero quiere segundo plano. Y en segundo plano, ¿qué hay? Mucho poder y mucho dinero. Sí, áreas de gobierno, a lo mejor que puedan ser empresas públicas que, bueno, que se gestionan con grandes presupuestos. Vanessa. Casimiro siempre ha tenido mucho poder, Sí, sí, en sí, primera o en segunda línea. De sí, hecho, siempre ha sido el presidente a la sombra y no me extraña que esta vez también sea algo muy parecido. Es sí. un pacto previsible, ya se veía desde aquel asunto que hubo en el Cabildo de Tenerife, se veía que ese pacto, si los números daban, era por el que se iba a apostar. Yo creo que era totalmente claro que iba a ser, pues, yo creo que al día siguiente, yo creo que el mismo día de las elecciones el pacto estaba cerrado. Sí, o incluso ya a lo mejor las mismas encuestas, si ellos ya intuían que eso iba a pasar, pues bueno, estaba todo previamente hablado, ¿no? Que también puede darse el caso. Pero llegó un momento en el que durante las elecciones se vio que quizá no iba a ser necesario, ¿no? La agrupación socialista Gomera, que me llama mucho la atención porque siempre hay, hasta dentro de los propios partidos políticos y dentro de los propios políticos, no saben cómo se llama. La Asamblea No, Gomera, la agrupación Gomera Socialista, me llama mucho la atención porque llevan tantos años y todavía no hay manera de que se aprendan el nombre de Agrupación Socialista Gomera, pero bueno, que es muy yo curioso, creo que es ¿no? más fácil llamarlo el partido de Casimiro. Sí, o ACG. Lo que pasa es que, Sí, claro, como recuerdo un poco la canción, a lo mejor algunos por eso lo evitan, ¿no? Pero dicho Pero, esto, pero, si sí, me permite, José Luis, sí. se puede producir una situación bastante extraña Mm, si en estas elecciones generales las gana el Partido Popular con mayoría simple y con una obligación de tener que pactar con Vox. sí. Esto podría ser interesante para la posición de Coalición Canaria y sobre todo para la posición que podría adoptar Fernando Clavijo en Ujú, un futuro con respecto al canarismo canario. claro. Sí, porque como tú dices, claro, porque si tienes un pacto con Partido Popular en Canarias, pero si de repente entra Vox en el gobierno nacional y empieza a tener medidas restrictivas contra las autonomías, como ya han dejado entrever, etcétera, etcétera, puede ser un problema. Y algunos me O contaban no, hace puede no ser un mucho. problema, no, puede ser un problema o puede ser una oportunidad de fortalecer la imagen de Fernando Clavijo. La imagen de Fernando Clavijo, pero digo, puede ser De un Fernando problema. Clavijo y la posición de Coalición Canaria. Claro, No, yo no descarto eso. claro, y luego ya en un futuro no muy lejano, como alguien especulaba por ahí, darse la posibilidad de que Ángel Víctor pudiera entrar nuevamente en el gobierno, dejando fuera el Partido Popular, aunque fuera, digamos, en segundo plano, y que bueno, que se sumara a Coalición Canaria, ¿no? Teniendo en cuenta que con el PP, si se apoya en Vox en un gobierno nacional, pues pueda salirle mal, Pero, Héctor. pero, pero cuidado porque la aparición de Vox, si se diese Mm, este hecho de que Vox tuviese que pactar con el Partido Popular, van a emerger bastantes movimientos independentistas y, sí, y sí, 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 nacionalistas. sí, Entonces, claro. en Canarias se puede producir un movimiento, por lo menos desde el análisis, interesante. Sí, pero por lo menos no se va a dar para las generales porque se podían haber sumado, como eres el proyecto Coalición, Nueva Canarias, Gomera y Hierro, para ir todos juntos de la mano en un proyecto al Congreso o al Senado y parece que, de momento, parece que no lo tienen claro, Héctor. no, y además, coalición es la que tiene
el mando, entre otras cosas porque también tiene el dinero para presentarse a las elecciones. Tú piensas, Nueva Canarias, con todo lo que ha perdido, los dejarán una elección tras otra, los dejan casi sin presupuesto. Y también tocados porque probablemente, mira que hay poca renovación en la política, pero Nueva Canarias es de los que ves a los mismos, los identificas casi siempre. Cuando en coalición son los mismos, pero la gente cuando mira, tal vez por la personalidad de dos de los políticos de Nueva Canarias, que son Román y Pedro Quevedo, el resto, de hecho, porque Antonio Morales juega un poco a que yo No, estoy ahí, pero... no te olvides de un personaje importante que es Carmelo Ramírez. Ah, sí, desde luego, desde luego. Pero ahí tienen... él está más en segundo plano aparentemente, pero yo creo que ellos ahí no han sabido renovar su opción, porque si lo hubieran sabido renovar, se habrían mantenido mejor. De hecho, han prescindido a través de los años de gente por la que alguno de nosotros igual votaría. Sí, Y han ido prescindiendo de ellos. Sí, la verdad es que... Hubo un tiempo en el que la renovación parecía evidente. No recuerdo cómo se llamaba, María José López. María José López. Bueno, que fue quien chica consiguió, creo, y fue quien consiguió que las Kellys tuvieran esa reunión con Mariano Rajoy, se les efectivamente, reconociera todo y al final... pero se apostó por un Quevedo, se apostó por Quevedo. Bueno, pues esas decisiones yo creo que se las han pagado. Claro. Sí, yo he de decir una cosa, yo soy amigo de María José, la he visto trabajar en Madrid, he tenido en un momento con cosas de ir al Parlamento para ver si se sacaban algunas cosas en algunas leyes, y esta es de estas personas que siempre está dispuesta a ayudar, sin preguntarte de qué partido eres ni nada. Y eso en un político es muy importante. Claro. Porque aquel político que primero te pregunta, oye, ¿tú a quién votas? Sabes que no va a hacer nada, y los políticos de los partidos grandes tienen menos margen de maniobra que los partidos pequeños, pero ella, por ejemplo, si hubiera sido candidata en su momento en lugar de Pedro Quevedo, habría dado una imagen de renovación y habría demostrado que se puede trabajar en el Parlamento desde los partidos pequeños. Sí, lo que a veces demuestra que el que trabaja o lo hace bien, hay veces que se queda en un segundo plano, ¿no? Y aunque tengas un perfil menos político de cara al ciudadano, cuando trabajas bien, al final vas a obtener buenos resultados. Pero se prima muchas veces, digamos, ese protagonismo por parte de algunos. Volviendo a las generales. El poder no dejarlo. Claro, volviendo a las generales, vamos a ver 6 debates, solo 1, 2. Vanessa, desde tu punto de vista, ¿crees que Pedro Sánchez, no sé, va a tener a lo mejor alguna ocurrencia más de esta? Porque la verdad que hay que decir que, hombre, si me dices vamos a intentar mantener todos los debates posibles con Feijóo, pero poner un número determinado, uno a la semana, resultó como... No y sé. El día y la hora. Sí. Bueno, pero también de manera estratégica, y entiendo, Vanessa, también que ahí lo ha jugado bien Pedro Sánchez, ha sido decir, van, 6 debates solo con Feijóo, ¿para qué? Pues para que tanto por la izquierda como por la derecha, bueno, pierdan representación o volvamos al bipartidismo. Puede ser una opción, ¿no? No es una opción, es evidente. Es evidente el movimiento de ajedrez que ha hecho Pedro Sánchez. Yo creo que inteligente, pero inteligente para él. Sí. No sé si para todo el mundo, pero bueno, es inteligente. También tengo que decir que a mí también me llama la atención algo que ha ocurrido. Está claro que estas elecciones se están planteando Feijóo o Sánchez. Pero sí es cierto que hay algo que a mí no me gusta y es la utilización de la palabra sanchismo. Porque estamos hablando nos hemos inventado una palabra cargada de odio, de manipulación. A mí este tipo de cosas no me gustan porque hoy será Pedro Sánchez y mañana puede ser otra persona. Entonces a mí esto sí que no estoy nada de acuerdo. Pero es cierto que tanto Pedro Sánchez como Feijóo lo que están intentando es que volvamos al bipartidismo y que las elecciones sea o uno u otro, olvidándonos del resto. Han puesto en jaque al resto de partidos, la izquierda las ha cogido un poco despistada, mañana se acaba el plazo para poder ir en coalición, yo creo que al final se va a conseguir que vayan en coalición, pero bueno, los ha cogido un poco despistados, vamos a ir a unas elecciones de un 23J donde la mayoría de las personas pueden estar de vacaciones, mira el problema que vamos a tener en Correo, en un puente donde varias comunidades autónomas van a estar de puente. Sí. O sea, es una fecha
satánica, pero la ha elegido aposta. Sí, claro, Pero evidentemente, no sí, sí. entiendo por qué, porque sabemos por la historia, sabemos que el que no va a votar normalmente Mm. pertenece a la izquierda, entonces no entiendo ahí qué es lo que ha querido conseguir eligiendo esa fecha Pedro Sánchez. Yo creo que no lo entienden ni sus propios compañeros de partido, muchos de ellos. Yo sí lo entiendo, ¿eh? Yo, Cuidado, no lo subestimemos que el claro, manual de No, resistencia... claro, yo entiendo que si tú ves que debajo de ti la arena empieza a ser movediza y no es sólida, lo primero que tienes que hacer es actuar. Y él, antes de que se empezaran a analizar los resultados y empezaran los varones a decir, tenemos que cambiar esto, elecciones. sí, Y ya porque no da cuando tiempo ni siquiera a cambiaban, buscar candidatos. Dice, ¿quién se postula ahora? Pues no da tiempo, venga, soy yo y punto, y se acabó. Y es una fórmula de decir, oye, me la juego Efectivamente. aunque sea una carta. Es que es Y así. si es lo le que dice sale Vanessa. bien, y si le sale bien, Que cuidado, la que posición que cuidado. tendría Pedro Mm, Sánchez en el Partido Socialista, en el mm, país y en Europa, sí. que tenemos la presidencia de Europa, sería brutal. Y cuidado porque no descartes que si juega bien las cartas o tiene un as en la manga todavía guardado, a lo mejor no tenga malos resultados y puede hacer un poquito de daño. Parece que todos los datos indican que a lo mejor pues, podría ganar el Partido Popular, pero sin duda si no obtiene un mal resultado, pues vete tú a saber qué se puede sacar de ahí, Héctor. Resistiré, Sí, sí, como decía la exacto. canción. Mm, Pero mira, el problema es que yo lo que estoy viendo cada mm, día más, todos sabemos que el político suele tener un ego bastante alto, pero es que ahora mismo hay cosas que se están viendo es en función del ego de cada uno. Y yo a prácticamente nadie le he oído hablar de programa. Ninguno está hablando de cosas. Todos están hablando de quién va en la lista, dónde estás, quién va, quién no va. Y eso, yo creo que y yo es una posición que mantengo hace tiempo, al ciudadano lo aleja de la política. mm. Porque dicen, ¿para qué voy a votar? Sí, total. Y en todos los partidos les está pasando. Héctor, tampoco se habló de Porque programas en sí, las autonómicas y en las municipales, es que no Sí. se habla de programas, no se habla es de que no, programas. bueno, en las autonómicas y municipales se convirtieron en unas primarias de las nacionales Mm, con, sobre todo Pedro Sánchez diciendo, voy a hacer viviendas, voy a hacer no sé qué, tal. Y entonces, claro, ahora digo, ¿y ahora qué vas a prometer? Que es uno de los problemas en los que se va a encontrar. Y claro. entonces se pasó, el nivel autonómico y el nivel local desapareció. De hecho, algunos resultados en municipales se pueden ver con ese aspecto. Ya la gente diciendo, yo voy por esta franquicia o yo voy por esta. Mm, Sí, pero Y olvidando. yo ahí no estoy de acuerdo contigo. No creo que haya sido el Partido Socialista en las autonómicas. Creo que quien marcó el debate, dio el salto del autonómico, de las elecciones autonómicas al nacional, fue el propio Partido Popular que introdujo el tema de ETA y de las listas de Bildu. Ese fue el tema principal de las mm, elecciones. Se fue sí. el Partido Popular quien le interesó que no fuesen los programas lo que se tenía que debatir, sino este tipo de, vamos a decir, temas populistas que le venían bien. A ver, tú Pero estableces el es que marco, tú enmarcas la información y tú decides, bueno, ¿de qué se puede hablar sobre esto? Pues venga, sobre esto que puede hacer daño. Pues lógicamente tiras por ahí y bueno, y Pero le es hizo que daño. el que está enfrente puede obviar ese tema y empezar a hacer otras cosas, pero al final acabó siendo tan grande. De hecho, por ejemplo, hay propuestas como la de la vivienda, Mm, que no es ni una propuesta que pueda hacer el gobierno central, porque todo está a nivel autonómico y municipal. O claro. sea, en cualquier ayuntamiento, cuando tienen que hacer el plan de general de ordenación urbana, tardan años, porque además con todos los factores de dinero que hay alrededor, se hace de todo, es una de las mayores fuentes de corrupción en España. Entonces, decir, voy a hacer, aquí hay un terreno en el Ministerio de Defensa, voy a hacer unos pisos, es casi imposible hacerlo en poco tiempo. Se puede llevar 5 o 6 años. Entonces, yo creo que dilataron el mensaje, se olvidaron de todo lo demás y pasaron de todo. O sea, era ya una Mm. propuesta a ver quién va primero y quién va a eso. Y eso para mí es malo para el ciudadano. A mí me da la impresión de que para estas elecciones seguramente alguno esté buscando en la basura del otro más todavía para ver qué encuentra y no hablar, en definitiva, de cosas importantes que le pueden interesar al ciudadano, pero también teniendo en cuenta que estamos, como bien antes decía Vanessa, con un puente, con vacaciones, etcétera, etcétera, a saber cómo van a ser estas elecciones. Sobre todo preocupa mucho la poca participación. Y lo peor que le puede pasar a un país es que no vaya la gente a votar, ya sea por un lado o por otro, por arriba o por abajo. Eso yo creo que Es es que uno de los graves problemas.
Es que también es cierto de cuando, por ejemplo, oigo a Feijóo decir España ha hablado, bueno, España no ha hablado el 51% de España. Claro, siempre Y el generalizan, 49 se ha sí. quedado en casa, Mm, que eso, ese es un dato sí. tan importante que obviamos. Vamos a ver qué pasa este 23J, si esa llamada al voto útil llega, si los partidos de izquierda consiguen lograr que la gente se anime y salga a votar. Veremos qué pasa. Mm, Yo, por ejemplo, a la izquierda del PSOE también están con un espectáculo, bueno, igual que del otro lado, porque salió la que era diputada de ellos con un partido nuevo y parece una cosa. Entonces, lo que estás viendo es un circo en algunas cosas que dices. Entonces, están hablando entre hoy y mañana, es a saber si Sumar y Podemos se acaban presentando listas conjuntas o no. Y en realidad lo que estás viendo, yo cuando estaba hoy escuchando una cosa, dice, en tal provincia va a ir no sé quién, es saber quién va de cabeza de claro. lista. Ese al final es como diciendo, o sea que lo que están es mirando a ver quién va a seguir cobrando durante los próximos años. No, pero Porque, yo, no, ahí yo creo que Sumar tiene un problema, sobre todo en Madrid, Mm, que es donde está totalmente el enorme, problema. Te cuentas enorme. que o sea, tienen dos ministras, tienen por otro lado, tienen a Errejón, que vamos, no creo que haya que ser muy listo para saber que también está detrás del movimiento Sumar. Sí. Yolanda Díaz es incuestionable. Tenemos por otro lado a Echenique, o sea, tenemos a varias personas que no sabemos dónde vamos a colocar, mm. ¿eh? Yo creo que en ese sentido sí, yo sí puedo entender que es complicada el acuerdo, sobre todo por la Comunidad de Madrid. Sí, sí. Pero mire, Echenique lo podían poner en Aragón, de donde era No, yo diputada. creo que Echenique lo pondrían en Aragón. Sí, sí, porque es que si no, Mm, problema que hay es que estás viendo, ha llegado a un nivel de insultos también internos en muchas sí, cosas. Se muy dicen, feo. son probablemente los que más cosas se dicen en redes sociales y se insultan el uno al otro cada dos por Mm. tres. Yo ahí sí que te voy a decir, el nivel de insultos dejado por Pablo Casado a Pedro Sánchez, yo creo que nadie ha llegado ahí. ¿Eh? Yo creo que No, eso fue yo estaba determinante. hablando dentro de Sumar y Podemos. Se están diciendo de todo entre Mm. ellos. Sí, sí, a Se nivel están diciendo. interno, sí, sí, luego ya, aunque lo hagan público también, bueno, imagínate lo que No, se no, dirán a pero lo lo mejor hacen público. con mensajes privados Y, uno y otro. Siempre se ha dicho que el peor enemigo lo tiene dentro de casa, ¿no? Sobre todo cuando se habla de política son, digamos, los peores que hay. Bueno, tenemos que ir acabando. No quiero dejar pasar la oportunidad también de preguntarles qué va a pasar con correos, ¿no? Para aviso de huelga, se ven otra vez que tienen que llevar 40.000 sobres, voto por correo, todo un jaleo tremendo. Y claro, todo esto al final, hombre, yo creo que nadie va a impedir que el proceso democrático se lleve con normalidad, pero también es un exceso de trabajo, ¿no, Vanessa? Que tienen y que en algunos casos me ha contado personal de correos y dice, es que no damos abasto, es imposible tener este volumen de trabajo. Yo acabo de escuchar a una representante de UGT y Mm. dicen que todavía no se han sentado con ellos. Yo no sé cómo va la historia, pero yo lo que sé es que estamos a 8 de junio y están hablando de la contratación de 1 millón de puestos de trabajo, ¿no me equivoco? no, De un millón, 10.000. 10.000, 10.000. perdón, de 10.000, perdón, Mm. de 10.000 Con un puestos de millón trabajo. resolvían el problema del paro. Sí, un poquito. Y Sí, sí. me he ido, he subido más que tú en el avión, me he Bueno, ido para tú arriba. lo que tenías la esperanza de que algo así ocurriera, hay que decirlo, ¿no? Claro, En Eso toda sí. España, claro, ese me era tu me deseo. ha fallado el subconsciente. Claro, Bueno, claro. 10.000. No sé cuándo lo van a hacer, es el 8 de julio, estamos 8 de junio. ¿Eh? Sí, 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 que vamos, Sí, queda sí. nada. Las fechas se están comiendo a todo el mundo. O sea, Ujú. no sé cuántas horas le corresponde a cada uno para terminar de presentarse y luego hacer las listas y demás. O sea, es que están todos desatados. Sí. ¿Ibas a decir, Vanessa? No, quizás esto sea también uno de los planes que tenía Pedro Sánchez en la cabeza, o sea, todos los ha cogido a todos descolocados. Sí, 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 hasta las tertulias, ¿no? Que dices, oye, que es que, vamos, que este tema no lo tiene previsto, tengo que meterlo en tertulia. O sea que, Hay bueno. que hablar de cuántos periodistas no van a poder tomar sus vacaciones en esos días. Mm. Sí, sí, no empiezas a chinchar, Héctor, no empiezas a chinchar porque eso es de mala persona y... Pero hay muchos, ¿eh? Sí, Que sí, ya sí, están sí, sí. diciendo, a mí me toca estar aquí cuando yo pensaba estar en Mm. no sé dónde. Sí, a ver, que en este caso, por ejemplo, los que vivimos en Canarias no tenemos ese compromiso, ¿no? Nacional de, oye, unas elecciones generales, pero la vinculación, ¿no? Con diputados y senadores, etcétera, que se presentan y el rigor informativo, pues mínimo, pues estar ahí presente seguramente haya que estar. Pero bueno, son cosas que pasan y que uno también guarda, ¿eh? La gente rencorosa guarda todo, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Bueno, tenemos que acabar muy rápidamente.
se prevé un verano abrasador, pero con tiempo como el que hemos vivido, ¿no? De repente una tormenta, cae lluvia, pero es que lo que hace es más calor en vez de refrescar. Vanessa, ¿algo que tengas listo ya para verano con el calor que se prevé que va a ser? Yo he puesto más aires acondicionados y por supuesto creo que esta sensación de bochorno que hemos tenido estos días, porque este río ha traído bastante humedad, yo creo que va a ser más habitual de lo normal. Sí. Eh, Aceptar que el clima está cambiando y que estamos 2 grados por encima de lo normal y que esto va a ser, parece ser que va a ser la dinámica del futuro para Efectivamente. nuestras ciudad. Héctor, ¿y atender en pantalón corto a los pacientes? O irse de vacaciones. También, ¿no? Exacto. No, no atender en esos meses y luego ya volvemos en septiembre, pero claro, también septiembre me da la impresión El de que va a ser pantalón calorcito. corto no se puede ni se debe simplemente por prevención de riesgos laborales. Claro, claro. Porque Sí, también es verdad. Sí, sí, sí. te empiezan a caer cosas encima en las piernas y a lo mejor no es lo mejor. Ya trabajamos en un entorno bastante sucio, por decirlo así, Mm. como para ir en pantalón corto. Sí, que además que luego sale volando Y si se te un cae, pelillo o algo se- por ahí, como o que se no, te ¿no? cae cualquier instrumento punzante en la pierna o en los dedos de los pies, si vas con cholas, no veas cómo te queda el dedo. Al podólogo directo. Bueno, tenemos que acabar. Tendremos seguramente oportunidad de seguir hablando del proceso electoral y veremos qué sorpresas nos deja todo esto, que más de una seguro que vuelve a caer. Habrá muchas. Habrá muchas. Héctor Rodríguez, como siempre, un placer verte y escucharte ahí en las alturas. Y Vanessa Ramírez, igualmente. Y también vuelvo a reiterar la enhorabuena por esa sentencia. Muchas gracias. Cuídense mucho Feliz y Hasta a luego. hidratarse. Hidratarse porque todos los aire acondicionados los tiene Vanessa, o sea que ya te has dado cuenta ya. Fuerte Bueno, abuso. me he traído todo. Fuerte abuso. Gracias a los dos. día. Hasta luego. Chao, Hasta chao.